Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta segunda mesa titulada Política Criminal y Derechos Humanos, que se celebra en el marco de este gran evento Justicia y Transformación, Ciencias Penales e Innovación. Les da la cordial bienvenida, la más cordial bienvenida, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, así como a todos y cada uno de los asistentes a esta mesa, como a cada uno de los ponentes y las ponentes que tendré el honor de presentar. Sin más preámbulo, vamos a dar el uso de la voz a nuestro primer ponente, a quien me permito dar lectura de algunos de sus datos de su muy amplia trayectoria curricular. Sin embargo, algunos de los datos más relevantes vamos a permitirnos la lectura. El doctor Moisés Moreno Hernández, que nos acompaña a través del sistema de videoconferencias de la Universidad Veracruzana. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Bonn, en la República de Alemania, profesor de Derecho Penal y Política Criminal en diversas instituciones académicas desde 1978. Ha publicado 14 libros y más de 125 artículos en revistas especializadas. Ha dictado más de 500 conferencias sobre temas de derecho penal, procesal penal, ejecución de sanciones y política criminal, entre otros temas. También ha sido coautor de múltiples proyectos legislativos, entre los cuales está el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, tanto federal como local del Estado de Veracruz. Es doctor honoris causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, también por el Instituto de Estudios Jurídicos Manuel José de Rojas, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fue secretario y director académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el cual estamos en este momento reunidos, subprocurador de control de procesos de la PGR, subprocurador de averiguaciones previas, también con amplia experiencia en cargos de impartición práctica de la justicia y administración de la misma, miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias, la cual también fue presidente, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, y también director del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, entre diferentes otros cargos académicos y jurisdiccionales administrativos que ha ostentado el doctor. En este caso, le pido a los asistentes que pongamos la mayor atención. Al final, esperemos que haya oportunidad de darles el micrófono para tomar unas 2 o 3 preguntas. Entonces, ojalá podamos aprovechar este espacio para establecer un diálogo de interacción con las y los destacados ponentes que tenemos esta tarde. Y sin más preámbulo, le damos el uso de la voz al doctor Moisés. Les pido que lo recibamos con un aplauso. Bueno. Muy buenas tardes. Espero que se escuche mi voz porque ando un poco ronco. Pero bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la maestra Flor de Magdalena Vargas Ortiz, integrante del Observatorio de Política Pública con enfoque de Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana,
la amable invitación para participar en este ciclo de conferencias sobre justicia y transformación, ciencias penales, innovación tecnológica y derechos humanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. La invitación, según Flor de Magdalena, la hizo por sugerencias de nuestra colega y amiga Gabriela Guzis de Buenos Aires, Argentina, cosa que le agradezco a ella y aprovecho para enviarle un cordial saludo desde aquí. Saludo también a los demás participantes provenientes de Argentina y a los participantes mexicanos. Como se ha destacado aquí, yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y egresé hace ya 55 años. Soy de la generación 1966-70 y hace ya cerca de 45 años fui director general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Por ello, me da mucho gusto que después de tantos años vuelvo a participar en uno de sus importantes eventos académicos. Le decía a la coordinadora que cuando ella me invitó que todos los temas que se abordan en los 5 mesas me parecían muy interesantes porque de alguna manera han ocupado mi atención. Por ello, mi intervención, en cierto modo, aborda cada uno de esos grandes temas. Sobre todo, el que tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos y el futuro del derecho penal. Aun cuando esta mesa se ocupa de la política criminal y los derechos humanos, yo centraré mi exposición al derecho penal, que además de ser una de las expresiones más importantes de la política criminal, y a veces la única, es también el que mayor vinculación tiene con los derechos humanos, sobre todo por la función que se le ha atribuido. Hablar del derecho penal desde el ángulo que se lo vea es hacer referencia a los derechos humanos. Pues por esencia o por naturaleza, el derecho penal como mecanismo político criminal que es, surge y se desarrolla vinculado a la idea de los derechos humanos. Por ello, se ha afirmado que al derecho penal se le atribuye la importante función de proteger bienes jurídicos frente al delito. Y los bienes jurídicos no son otra cosa que expresiones de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud personal o colectiva, el derecho a la libertad individual, a la libertad sexual, a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a la propiedad privada, a la propiedad intelectual, entre muchos otros. Asimismo, por lo que hace a la aplicación concreta del derecho penal, ya que este es una de las importantes manifestaciones de la política criminal y por tanto es expresión del poder penal del Estado, se afirma que su aplicación debe hacerse con respeto a los derechos humanos, es decir, sin violentar los derechos humanos por parte de quienes tienen la función de aplicarlo, como son, por ejemplo, los agentes del Ministerio Público y los jueces. Por ello, en la segunda mitad del siglo XIX, Franz von Liszt, uno de los destacados penalistas alemanes de fines y principios de los siglos XIX y XX, decía que el derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal en un Estado de derecho.
o que el Código Penal es la carta magna del delincuente o el baluarte del ciudadano frente a la violencia total del Estado. Es decir, el derecho penal surge para proteger derechos humanos, aunque también se le haya utilizado para otros fines, por ejemplo, como medio de opresión, como medio de exterminio o para que el gobernante se mantenga en el poder. Lo que muestra que el derecho penal es expresión del poder y por tanto depende de quien detenta el poder y de la orientación política que éste quiera seguir. Además, si analizamos el derecho penal desde la perspectiva de su función, en torno a la cual no existe comunidad de opiniones, pues mientras que para algunos la función consiste en la protección de los bienes jurídicos, para otros, en cambio, es recuperar la vigencia de la norma. Sigue siendo discusión en el ámbito de la dogmática jurídico-penal el llegar a cierto acuerdo sobre cuál es la real función que al derecho penal corresponde y qué tanto la cumple o no. Haré una breve exposición del desarrollo del pensamiento penal, sobre todo en los países occidentales. En su exposición de hoy en la mañana, el doctor Alejandro Slokar, de la Universidad de Buenos Aires, destacó que en el desarrollo de la política criminal y del derecho penal ha habido distintos momentos planetarios del pensamiento político criminal y político penal, que permiten distinguir sus rasgos característicos y su vinculación con los derechos humanos. Entre tales momentos destacan los siguientes: el pensamiento de la Ilustración o del derecho penal liberal, que se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El pensamiento del positivismo jurídico y naturalista a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que luego fue retomado y llevado a sus extremos durante la etapa del nacionalsocialismo y y durante la Segunda Guerra Mundial. El pensamiento político criminal y penal de postguerra, que busca la humanización de la justicia después de los horrores de la guerra y del nacionalsocialismo. El pensamiento político criminal de la globalización y el que se desarrolla frente a la delincuencia organizada en la segunda mitad del siglo XX. Y finalmente el pensamiento vinculado con el proceso de democratización, sobre todo en países de la región latinoamericana, también en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. En el primero de estos momentos, que es reacción contra los sistemas draconianos de aplicación del castigo que prevalecían hasta mediados del siglo XVIII, se caracteriza precisamente por partir de una concepción del hombre como persona y no como una cosa o instrumento. Además de una persona con libertad y con capacidad para tomar decisiones. Establece las bases del moderno concepto de Estado, que es el Estado de Derecho, el cual no tiene un poder absoluto, sino limitado, precisamente por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. De ahí que se sustenten principios fundamentales como el principio de división de poderes, el principio de legalidad, el de legitimidad, el de igualdad ante la ley, entre otros.
Pensamiento que fue apoyado por la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano de la segunda mitad del siglo XVIII. Como veremos más adelante, actualmente, estos principios desarrollados hace ya más de 250 años siguen siendo las bases del Estado y de los sistemas penales democráticos y de derecho, y consecuentemente se pugna por su real vigencia. En el segundo de los momentos, en cambio, por diversas razones, aunque parezca increíble, por el gran desarrollo de las ciencias, sobre todo de las ciencias naturales y de la corriente positivista, la política criminal y el derecho penal de la Ilustración dio un vuelco gigante. Todos los principios fundamentales del derecho penal liberal fueron rechazados y abandonados, porque muchos de ellos se sustentaban en criterios que desde la perspectiva de los métodos propios de las ciencias naturales eran indemostrables, como lo es, por ejemplo, la libertad del hombre. Así, en lugar del principio de acto, se adoptó el principio de autor. En lugar del principio de culpabilidad, el principio de peligrosidad o temibilidad. Y como consecuencia de ello, surgieron las medidas penales predelictivas. Se reguló la reincidencia como causa de agravación de la pena y la retención, entre otras. Todo lo anterior por considerar que el delito es un fenómeno producto de los factores biológicos, sociales, psicológicos y culturales. Y la pena se basó en el grado de peligrosidad y no en la gravedad del hecho o en el grado de culpabilidad del sujeto. Estas dos concepciones, pensamiento clásico y positivista, ya bastante lejanas, en realidad han seguido moviéndose en los posteriores momentos hasta nuestros días. Han encontrado amplia recepción en nuestras legislaciones penales y en los momentos actuales en que es innegable el abuso del poder penal por las constantes expresiones del autoritarismo, es evidente que los principios liberales y democráticos están enfrentando graves dificultades para hacerse realidad, ya que las instituciones democráticas, como el Poder Judicial Federal y el propio Estado de Derecho, están siendo socavados. Por lo que hace concretamente a los cambios del derecho penal, habrá que decir que estos cambios que ha experimentado habrá que verlo ya, sea como jus puniendi o como jus penal, es decir, desde la perspectiva subjetiva u objetiva. El derecho penal en su sentido subjetivo como jus puniendi o derecho a castigar o potestad punitiva o poder penal que se le ha atribuido al Estado o a quienes tienen la función de gobernar, además de expresarse de distintas maneras, ha experimentado múltiples cambios en su evolución hasta ahora, como se puso de manifiesto al hablar precisamente de los momentos del pensamiento político criminal. Estas formas y cambios que ha experimentado tiene que ver con su orientación y sus límites, esto es, con sus fundamentos y la observancia o no de los derechos humanos de sus destinatarios, tanto en el proceso de creación como de aplicación
del derecho penal. Todo ello ha tenido que ver con la forma de ejercer el poder penal por parte de quienes lo han detentado, lo que ha servido para caracterizar a los tipos de Estado que ha habido y para diferenciar los tipos de ejercicio del poder penal. Pero de la forma de ejercer el poder penal se ha derivado también lo que es el derecho penal en sentido objetivo, es decir, el jus penale o derecho penal objetivado que se manifiesta a través de las normas jurídicas o legislación penal que genera el Estado precisamente en el ejercicio de su poder legislativo o que realiza a través de su órgano legislativo, que igualmente puede orientarse por la observancia de los derechos humanos o no. Lo que puede constatarse a través del contenido, sentido y límites de los tipos penales y de las punibilidades. Es el derecho penal que comúnmente conocemos, como el conjunto de leyes, reglas o normas que se ocupan de regular las conductas humanas que se consideran delictivas por afectar intereses, derechos o bienes de los individuos o de la colectividad y que trastocan la vida ordenada en comunidad. Asimismo, establece las consecuencias jurídicas que el Estado habrá de imponer a quienes con sus conductas afectan esos derechos o bienes jurídicos y por ende cometen delitos. O también a quienes participan en su comisión. Por ello, el delito y la pena, y quien responde de la comisión de aquel y será acreedor de esta, son los conceptos centrales del derecho penal. El derecho penal, por supuesto, en todo su desarrollo ha experimentado múltiples transformaciones. Y esas transformaciones que ha experimentado obedecen principalmente a las propias transformaciones del fenómeno delictivo, que es precisamente su objeto de regulación, y los impactos que estos tienen en los sistemas de control. Las exigencias sociales se van expresando en la medida en que sus bienes jurídicos se ven afectados por el fenómeno delictivo, que constantemente va transformándose por razón de diversos factores. Entre los fenómenos delictivos de más reciente desarrollo, destaca precisamente el de la delincuencia organizada, sea nacional o transnacional, siendo sus principales manifestaciones el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, de joyas arqueológicas, el secuestro y la desaparición forzada de personas, el terrorismo, el lavado de dinero, entre otros. Estos fenómenos delictivos se consideran de una enorme gravedad precisamente por sus amplios efectos de afectación de bienes jurídicos y por ende de derechos humanos. Ahora se habla de bienes jurídicos complejos porque ya no solo pertenecen a una persona, sino a un número indeterminado de personas. Además, son afectados con mayor violencia por grupos organizados. Entonces, si la delincuencia se transforma, como por ejemplo el caso de la delincuencia organizada que se internacionaliza, entonces tanto la política criminal como el derecho penal igualmente se transforman, se internacionalizan. Por esa razón, desde las últimas décadas del siglo XX,
Se han empezado a generar por la ONU instrumentos internacionales para enfrentar a la delincuencia organizada, ya sea nacional o transnacional, como son, por ejemplo, la Convención de Viena de 1988 y la Convención de Palermo del año 2000. Asimismo, han aparecido instrumentos para combatir el lavado de dinero, el terrorismo, el financiamiento al terrorismo, entre otros. De ahí que ahora se habla también, pues, de la internacionalización de la política criminal y del derecho penal, que se ha hecho más patente con el proceso de globalización en los distintos ámbitos del quehacer social y estatal. Además, las exigencias de que el derecho penal y todo el sistema de justicia penal se transforme también obedece a que las actuales estrategias político-criminales de carácter penal no están siendo funcionales, sobre todo frente al problema de la delincuencia organizada. México, que igualmente padece graves problemas de delincuencia organizada, también ha generado medidas político-criminales por efectos de la influencia de la Convención de Viena, que nuestro país fue uno de los primeros en suscribirla. Entre tales medidas destaca la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada del año 1996 y por otra, el constante endurecimiento del derecho penal a través de reformas que ha motivado que algunos lo caractericen como el derecho penal del enemigo. Todo este incremento de medidas político-criminales ha tenido repercusiones en el ámbito de los derechos humanos. Sobre todo porque ciertos derechos y garantías penales y procesales han sido puestos en entredicho. Asimismo, han sido puestos en duda algunos principios fundamentales por considerarlos obstáculos para actuar con cierta eficacia. También habrá que destacar que el derecho penal se transforma por el propio avance científico y tecnológico. Es decir, los avances científicos y tecnológicos que en los últimos años han tenido un importante auge, sobre todo en el campo de la informática y la inteligencia artificial, tienen también sus implicaciones en el ámbito de la política criminal. Eso ha motivado, por ejemplo, la creación de nuevas figuras delictivas como son, por ejemplo, los delitos informáticos. También tenemos problemas en cuanto a la energía nuclear, a las armas químicas y demás, que igualmente plantean muchos riesgos asociados y por esa razón igualmente plantean problemas a la política criminal y al derecho penal. Dado que no me puedo alargar mucho tiempo, de todo lo anterior se ha afirmado que desde la perspectiva teórica el derecho penal se le ha atribuido importante función. La función, como decíamos, de proteger los bienes jurídicos más importantes de los individuos y de la colectividad frente a los ataques más intolerables provenientes de los comportamientos humanos para garantizar una vida ordenada y pacífica en comunidad. Pero desde finales del siglo XX se ha venido destacando que en el ámbito nacional el sistema penal y dentro de él, por supuesto, el derecho penal se encuentra en crisis porque no ha respondido a sus objetivos, porque no ha mostrado la capacidad de hacerle frente con éxito al problema de la delincuencia y la inseguridad pública.
porque lejos de que estos disminuyan, se han incrementado constantemente. Además de que el fenómeno delictivo se ha ido transformando tanto en su forma de realización como en sus impactos sociales, ámbitos de afectación, costos, etcétera. Cada vez es más organizado y violento, y su complejidad igualmente cada vez pone en mayores dificultades a los mecanismos oficiales de control para enfrentarlo eficazmente. Con el desarrollo de la llamada delincuencia organizada, cuyas principales manifestaciones se han ido extendiendo en muchas regiones del mundo, también se han generado nuevas estrategias político-criminales, tanto en el plano nacional como internacional. Ya destacamos las convenciones que se generan por la Organización de las Naciones Unidas y sus impactos que han tenido en los países del mundo que enfrentan problemas de delincuencia organizada. Todo ello se habría podido justificar si al menos en un porcentaje razonablemente aceptable se hubiese combatido el problema de la delincuencia organizada, o incluso el de la delincuencia no organizada común o tradicional. Lo cierto es que en los tiempos actuales el fenómeno delictivo en sus diversas manifestaciones ha continuado incrementándose cada vez con mayor violencia y sus imparables resultados sangrientos. Y todo ello por la errática política criminal de los últimos gobiernos sin rumbo y sin sustento, sobre todo del que ha preferido aplicar los abrazos y no balazos, y que ha llevado al país a los mayores desastres en materia de seguridad. Si ante una delincuencia con características menos complejas y menos violentas, el derecho penal y todo el sistema penal ha mostrado su alta incapacidad para enfrentarla y cumplir sus objetivos, ¿qué se puede decir con relación a un fenómeno delictivo con características más complejas, como es la delincuencia organizada, que cuenta con mayores recursos económicos y con tecnología de punta, entre otros? Es evidente que el fracaso es mayor. Y todo ello ha sido y sigue siendo, a pesar de que ahora se han reforzado diversas medidas como la creación de la Guardia Nacional, la sustitución de la PGR por la Fiscalía General de la República, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el uso de la prisión preventiva oficiosa, entre otras tantas medidas. Lo cierto es que este endurecimiento de las medidas no ha traído como consecuencia una mejor protección de los bienes jurídicos individuales o colectivos. Con lo dicho entonces, es evidente que la distancia para que el derecho penal pueda alcanzar sus objetivos se ha hecho más grande. Pero además, mientras que con relación a la delincuencia tradicional o común todavía existía la posibilidad de que el derecho penal se mantuviera dentro de los límites propios de sistemas penales democráticos de derecho, porque se procuraba en que debía ser respetado los derechos humanos y por ello se insistía en que debía sustentarse en ciertos principios fundamentales que tienen precisamente esa función de establecerle límites a las potestades gubernamentales para garantizar el respeto de los derechos humanos. En cambio, con relación a la delincuencia organizada, algunos de esos principios han sido puestos en entredicho por ser obstáculos para actuar con eficacia
frente a este tipo de delincuencia que requiere ser más riguroso. Por lo que la propia ideología del Estado de Doctor Derecho Moisés. entra en crisis. Dígame. Disculpe, doctor, le está ampliamente interesante este tema y la cuestión. Sin embargo, a razón del tiempo y los demás y las demás ponentes que tenemos para el uso de la mesa, le pediría si nos pudiera hacer favor de cerrar la intervención un par de minutos más para poder dar paso a los demás que tenemos en el Bueno, como programa. no, pues sí, no me dijeron cuánto tiempo contaba, pero bueno, estoy por concluir. Gracias. Ujú. Bueno, hay muchos puntos en donde se puede hablar de la crisis del derecho penal y de la crisis de todo el sistema de justicia penal. Como ustedes saben, al derecho penal se le puede criticar mucho, pero no por ello habrá que admitir que al derecho penal le corresponde responder a todas esas críticas, porque no es su función el realizarse por sí mismo. El derecho penal no tiene la capacidad de lograr por sí mismo sus objetivos, ¿no? Sino que para ello requiere de otros instrumentos y entre ellos destaca el derecho procesal penal, el procedimiento penal. Si no se cuenta con un procedimiento penal que realmente sea funcional, el derecho penal no puede alcanzar sus objetivos. De ahí por eso que la crisis que se revela en todo el sistema de justicia penal habrá que atribuirle a cada uno de sus sectores, ya sea a la legislación penal sustantiva, a la legislación procesal penal, a la de ejecución de sanciones, o bien a la forma de funcionar de las fiscalías o procuradurías, de la forma de funcionar de los jueces, magistrados y demás, así como de la forma de funcionar del sistema penitenciario. Todo ello forma lo que es el sistema de justicia penal y entonces habrá que buscar, si se quiere implementar un sistema que realmente resulte funcional, revisar cada uno de esos aspectos para que así se pueda construir un sistema coherente e integral para que pueda responder a sus grandes objetivos. Dejo fuera de consideración, les mandaré la ponencia por escrito en donde destaco la función que juega en esto el sistema procesal penal y por otra, algo que también destacó el doctor Alejandro Slokar en la mañana, la función que debe jugar y que no la ha jugado en el tiempo que tenemos dogmática penal en el ámbito latinoamericano para contener los abusos del poder penal. Y es ahí donde precisamente habrá que destacar la función que juegan los penalistas, no solamente en México, sino en el mundo en general. Así que con eso doy a ustedes las gracias. Gracias al doctor Moisés por esta interesante disertación, un tema siempre relevante, el hablar de esta aparente conflicto entre la aplicación de la justicia penal y los derechos humanos y cómo el aplicar el derecho penal con perspectiva de derechos humanos y con respeto a todos los principios de debido proceso, entre otros, fortalece un Estado de Derecho, que es una tarea que siempre debemos de tener, ¿no? Si, como nos decía el doctor, tenemos una delincuencia organizada, deberíamos tener un Estado más organizado todavía. Y una nota especial por adaptarse al tiempo que tenemos. Cada uno y cada una de las ponentes que nos acompaña hoy son de trayectorias brillantes, de ideas también muy pulsantes en este tema, en esta materia. Sin embargo, pues en el ánimo de poder escucharles a todos, a veces es un poco breve la intervención que se les da a cada uno. Nuestra segunda ponente va a ser la doctora Iris Santillán Ramírez. Brevemente presento también algunos de sus datos curriculares.
Es abogada y criminóloga feminista, doctora en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Durante más de 18 años se desarrolló en el ámbito de la Procuración de Justicia. En los últimos 24 años se ha dedicado a la docencia y a la investigación en materia de violencia contra las mujeres. Ha dictado conferencias en diversos foros del país y del extranjero, publicado cerca de 50 artículos en editoriales de México, España, Brasil y Argentina. Es autora de los libros, de varios, entre ellos destacamos Violación y Culpa, Matar para Vivir, Análisis Jurídico Penal y Criminológico con Perspectiva de Género de Casos de Mujeres Homicidas, y coordinadora de la obra Violencia Colectiva Feminicida, Feminicidios en México y Brasil. En 2015 recibió la medalla Omisiwa, otorgada por el Gobierno de la Ciudad de México por sus contribuciones en materia de derechos humanos a las mujeres. Es profesora titular C de la UAM Azcapotzalco, profesora de asignatura en posgrado en Derecho de la FES Acatlán e investigadora nacional. Formó parte del grupo de trabajo de la primera solicitud de alerta de violencia de género en la Ciudad de México. Es miembro honorario de la Academia Mexicana de Criminología y forma parte de diversas redes de investigación en materia de violencia machista. Así también es responsable del Seminario de Estudios de Género contra las Mujeres en la Universidad Autónoma Metropolitana. De la misma manera vamos a dar un aplauso a la doctora. Buenas tardes a todas, todos, todes. Pues muy agradecida de esta amable invitación, también por la intercesión de la doctora Lucy, ¿no? Que bueno, ¿no? que me invitaron. Muy contenta de estar aquí, de escuchar al doctor Moreno y de estar en esta mesa compartiendo con estos colegas. Muy bien, pues yo voy a ser breve. Preparé una ponencia de 6 hojitas para no extenderme, ¿no? Y, bueno, entonces, bueno, yo voy a hablar justamente sobre una crítica al sistema de justicia penal, retos y desafíos en atención a los delitos de violencia sexual. Ya escucharon que, bueno, yo tengo varios años trabajando el tema de violencia contra las mujeres, entonces, bueno, pues, me parece que justo estaba aquí, me recordaba aquel caso tan terrible, conocido como el caso de los porquis, ¿no? De lo mal que se resolvió, al menos así se observó a nivel nacional, y qué importante es justamente hablar sobre este tema. Pues bueno, para no prolongarme en el tiempo, en nuestro país en las últimas décadas se ha dado un avance importante en materia de un marco normativo en materia de derechos humanos de las mujeres, sobre todo lo relativo al acceso a la justicia. En el campo legislativo, la incorporación de mujeres ha sido fundamental para esto. Recordemos que obtuvimos el derecho al voto en 1953 y en 1954 Aurora Jiménez fue la primera diputada federal. Aunque en realidad los cambios legislativos para nosotras recién comenzaron en este siglo, a partir de la exigencia de quitar obstáculos basados en estereotipos y roles de género para la participación femenina. Así, en la 59 legislatura, es decir, la que va de 2003 a 2006, 23% del Congreso de la Unión estaba conformado por mujeres. Actualmente, 50.2% de la 65 legislatura lo integran mujeres. Por supuesto, esto no significa necesariamente que las diputadas trabajen a favor de todas nosotras. Y con esto quiero evidenciar la diversidad de mujeres que existimos, niñas, adolescentes, adultas, campesinas, obreras, profesionistas, etc. Pero sin duda ha sido un elemento esencial para visibilizar y atender problemas que impactan nuestras vidas. El más importante, sin duda, el de la violencia. Aunque tristemente hay que reconocer que no siempre el tipo de respuestas que ofrece el Estado son las más adecuadas para atender y erradicar este flagelo. De modo tal que en los últimos 25 años, gracias a las demandas y trabajos de las mujeres desde diferentes frentes, académico, político y, por supuesto, desde el activismo, así como el impulso que han dado los organismos interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, se han reformado y promulgado leyes como las de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la de igualdad entre hombres y mujeres,
la Ley General de Víctimas, así como reformas a diferentes códigos. En materia penal, se criminalizaron conductas como la violencia familiar, el acoso y el hostigamiento sexual, la trata de personas con fines de explotación y el feminicidio, entre otros, y se implementaron penas en algunos más, sustentado en la falsa idea colonialista de la prevención general negativa, exacerbando además el populismo punitivo en este tipo de crímenes que varios sectores, incluso el feminista, el feminismo, ha solicitado. A partir de la sentencia González y otras contra México, mejor conocida como Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quedó clara la necesidad de que quienes procuran e imparten justicia utilicen la herramienta teórica y analítica conocida como perspectiva de género, a fin de mirar los contextos en los que se llevan los conflictos que llegan a esos espacios del sistema de justicia y dimensionar las asimetrías de poder que pudieran existir entre las partes, a fin de proveer mecanismos que pongan en una situación de igualdad a la parte menos favorecida, que generalmente por cuestiones estructurales y no biológicas somos las mujeres. Sabemos ya que el problema se agudiza si éstas viven o tienen alguna condición adicional que las ubique en una situación de vulnerabilidad, como ser niñas, indígenas, tener alguna discapacidad física o mental o ser migrante, por ejemplo. En esta breve charla quiero plantear que a pesar de estos supuestos avances, hay elementos básicos que permiten impedir que las mujeres no tienen, ni tendremos acceso a la justicia, entendiendo esta como verdad, reparación y no repetición. En este sistema que desde su origen es patriarcal y clasista, y el cual nunca ha tenido entre sus objetivos procurar o administrar justicia y menos a las mujeres. Me referiré de manera particular a la regulación y enjuiciamiento de delitos de carácter sexual cometidos en la Ciudad de México. Tomo como elemento teórico de base lo afirmado por el feminismo jurídico, que plantea la falsa neutralidad de las leyes y de su aplicación, ya que ésta se hace desde un enfoque androcéntrico que niega la experiencia femenina. Y cito aquí a la jurista feminista Catherine McKinnon, un poquito con culpa, porque hablo justamente, voy en esta línea de colonialidad, ¿no? Pero creo que sí también de pronto las europeas, ¿no? han dado herramientas importantes. En fin, me disculpo por eso. Las jerarquías entre los hombres se ordenan, dice McKinnon. Las jerarquías entre los hombres se ordenan sobre la base de la raza y la clase, estratificando también a las mujeres. El Estado toma esos hechos del poder social y los utiliza en la ley como ley. Ocurren dos cosas: la ley se hace legítima y el dominio social se hace invisible. El legalismo liberal es, por tanto, un medio para hacer que el dominio masculino sea invisible y legítimo, adoptando el punto de vista masculino e imponiendo al mismo tiempo esa visión a la sociedad. También me baso en la obra de Carol Pachman, quien en su libro El contrato sexual afirma que las mujeres quedamos fuera del original del pacto social, lo que trae como consecuencia a que el sistema de justicia penal no atienda diligentemente las necesidades de las mujeres, amén de que, como lo ha explicado ampliamente la criminología crítica, el fin original de dicho sistema no fue ni ha sido nunca procurar de administrar justicia, sino ser un mecanismo de control y dominación. La violencia sexual no solo la sufren las mujeres, aunque somos nosotras quienes más lo padecemos. Ya ha quedado claro que este tipo de violencia nada tiene que ver con la sexualidad ni con un deseo desbordado por parte de la persona victimaria. Es un acto de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, como se afirma en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el catálogo de los delitos conocidos como delitos sexuales, tipificados en el Código Penal del Distrito Federal, se encuentran figuras como el lenocinio, la corrupción de menores de edad, el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro, la violación en sus distintas modalidades, propia, impropia, equiparada y agravada, y recientemente se incorporó la figura de la pederastia. En una revisión de los últimos 40 años de este código sustantivo,
Lo primero que hay que señalar es que todos los tipos penales se complejizaron e incrementaron las penas. O sea, aquí hice un comparativo, ¿no?, de las penas del Código Penal vigente en 1984 y el de 2024. Si se dan cuenta, pues en todas se incrementaron de manera considerable las penas. Hago especial atención a la corrupción de menores, cuya pena era de 6 meses a 2 años de prisión y se incrementó de 12 a 15 años de prisión. Y en todas, en el estupro, la violación y por supuesto la incorporación de nuevas figuras como el acoso, el hostigamiento sexual y la pederastia. Quiero llamar la atención que de la revisión de estas figuras se hace notar una falta de técnica legislativa. Y lo que es peor quizá es en el afán de cumplir con demandas de algunos sectores de la sociedad que exigen el incremento de penas, yendo a las feministas, el Congreso de la Ciudad de México tipificó una misma conducta en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad en los artículos 175, 180, 181 bis y 181 ter. De este modo se pueden identificar al menos las siguientes figuras. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue como identificar, ¿no?, varios tipos penales, varias descripciones de conductas que por una parte está el estupro, cuya sanción es de 6 meses a 4 años de prisión. Luego está la violación, luego la violación agravada y luego viene la pederastia y luego la pederastia agravada. Del análisis se observa claramente cómo hay un conjunto de normas en donde, por ejemplo, en el supuesto fáctico de una persona de 18 años que tiene cópula consensuada con otra de 17 años, es menos sancionada si media el engaño que si no existe tal. Es decir, ahí siempre digo, ojo, porque es muy común, pues, un chico de 18 años, una chica de 18 años relacionarse con una persona de 17 años, ¿no? Entonces, claro, si me dio el engaño, hay estupro. Pero si no me dio el engaño, es pederastia, ¿no? O sea, de verdad es una desproporción. O puede ser que si el juez está de mal humor ese día, el Ministerio Público, ¿no?, lo tipifique como una violación equiparable, ¿no?, por dar el consentimiento. El problema se acentúa si consideramos las agravantes incluidas en el mismo ter, en donde se repiten algunos supuestos ya previstos en el 182 bis y que, como previamente se señaló, incrementan la pena de manera irracional, lo cual, en lugar de abonar en la posible justicia para las víctimas, lo entorpece y da pie a actos de corrupción. Haciendo las cuentas, y hay la posibilidad de, si por ejemplo es una pederastia agravada, puede llegar a 100 años de sanción, de pena de prisión. Por otra parte, quiero ofrecer algunos datos más para comprobar la ineficacia del sistema penal en casos de violencia sexual, de manera particular respecto al abuso sexual en la Ciudad de México. En 2023 se tiene registrado la denuncia de 4.742 casos de este ilícito. De la revisión de las sentencias públicas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se puede identificar que en 2023 se dictaron 64 sentencias a través de procedimientos abreviados. Uno por abuso sexual y el resto por abuso sexual agravado, es decir, contra personas menores de edad. La pena por estos delitos va de 1 a 6 años y de 2 a 7 años respectivamente. Hay que decir que las víctimas no pueden oponerse a este procedimiento, a menos de que no esté garantizado el pago de la reparación del daño. En cuanto a los rangos de pena pactada por el Ministerio Público, la menor fue de 1 año, 4 meses, 15 días y la mayor de 9 años, 2 meses de prisión. En este último caso se debió a que eran 2 víctimas. El rango de pena que se determinó con mayor frecuencia fue la de 1 año, 4 meses, 15 días hasta 3 años, 8 meses, de 34 casos, como se muestra en esta gráfica.
En razón de que conforme al artículo 84 del Código Penal del Distrito Federal, las personas sentenciadas que no hayan recibido una pena mayor a 5 años de prisión pueden ser beneficiadas por una sustitución de pena privativa de libertad, 48 estuvieron en esa posibilidad, es decir, 72%. Del análisis de la sentencia se verifica que una vez que se le sustituye la pena privativa de libertad, quien juzga procede a dar la posibilidad de que haya una suspensión condicional de la pena, previa constatación de que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 90 del Código Penal del Distrito Federal. Y se fija una garantía. Se pudo identificar en el presente análisis que 17 personas no fueron beneficiadas por este mecanismo, por ser residentes, por eso sobre todo. Asimismo, se evidencia la disparidad que hay en la fijación del monto de las garantías. La más baja fue de 100 pesos, dictada por una jueza de control del sistema procesal penal acusatorio en un caso de abuso sexual en contra de una mujer que se llevó a cabo en el transporte en donde el sujeto sentenciado tocó y frotó de manera dolosa el glúteo de la víctima en 3 ocasiones. Pensaba yo, bueno, puede ser que sea un ajuste razonable, que haya sido una persona que no tuviera trabajo y que por eso le hubieran dado una. Eso bueno, creo que así lo puedo interpretar, pero en realidad no lo sabemos bien. Si bien en el 23% de los casos, es decir, 12, se determinó una garantía en el rango entre los 15,000 y los 20,000 pesos. En 19 casos se fijó una garantía de menos de 5,000 pesos, como se presenta en esta gráfica. Lo que más quiero llamar la atención es en cuanto al pago de la reparación del daño. En la mayoría de los acuerdos reparatorios, el Ministerio Público solo propuso el pago del daño moral por el daño psicoemocional causado a la víctima. Y aunque en la mayoría de los asuntos realizados se trataba de delitos perpetrados contra menores de edad, en donde puede inferirse que no solo estos quedaron afectados, sino también sus familiares como víctimas indirectas. Los montos calculados están en razón de 500 pesos la consulta, lo cual resulta insuficiente si se calcula que el costo de este tipo de tratamiento en promedio es de 1,250 pesos. A esto hay que sumar la atención médica o psiquiátrica que quizá la víctima debiera recibir, más el pago de daños y perjuicios. No obstante, los montos por la reparación del daño fijados por los agentes del Ministerio Público son insuficientes para lograr el fin perseguido. Llama la atención de que en un par de casos, a pesar de no estar garantizada la reparación del daño, la persona acusada pudo tener acceso a este procedimiento. Es decir, el juez no sirvió como garante de esta reparación. De todo esto se concluye que las respuestas que actualmente brinda el sistema penal son insuficientes e ineficaces para lograr la justicia entendida como verdad, reparación y no repetición. Carece de una vocación transformadora y, por el contrario, envía un mensaje social que ubica a las mujeres en una posición de mayor control social y vulnerabilidad frente a un sistema patriarcal y machista. Los retos que tenemos enfrente y que tienen ustedes, porque ustedes son las futuras generaciones, son quienes tienen que dar un paso más adelante de buscar alternativas distintas al derecho penal. El derecho penal no sirve ni ha servido nunca, más que como garante, ¿no?, contra el poder del Estado. Es un reto, ¿no? Pero pues hagamos de caso al doctor Zaffaroni, que hace una invitación a las feministas que dicen, a ver, las feministas se están equivocando porque están pidiendo penas más duras cuando, por supuesto, el bastión del sistema patriarcal es el derecho penal. Pero dejamos de hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Iris Santillán por esos interesantes datos y reflexiones que sin duda abonan a la discusión de esta mesa, y de nueva cuenta se le reitera tanto a las personas que nos acompañan en este auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas como a aquellos que están presentes a través de la transmisión en línea de la página oficial de Facebook del Instituto,
a que puedan en la parte final de esta mesa emitir algunas de sus preguntas, dudas o cuestionamientos para poder interactuar y sacar aún más provecho a las y los brillantes ponentes que nos acompañan esta tarde. Bien, en tercer lugar vamos a escuchar a la doctora Austria Paola Barradas Hernández. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad de Jalapa y licenciada en Derecho también por la Universidad Veracruzana. Ha sido mediadora, facilitadora y conciliadora certificada por el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz y también docente certificado en temas de juicios orales. Cuenta con diversos diplomados, algunos de los más recientes son en materia de juicio de amparo, enjuiciamiento penal, derechos humanos, trata de personas, entre otros. También actualmente es docente de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Veracruzana. Se dedica a esta actividad docente desde hace 25 años, tanto en licenciatura como en posgrados, en instituciones públicas y privadas. Ha impartido clases, ha sido tutora, directora de tesis y también invitada en diversas escuelas del Poder Judicial, por ejemplo en los estados de Guerrero y Morelos, y también cuenta con participaciones internacionales como profesora en la Universidad Complutense de Latinoamérica. Ha diseñado y coordinado 4 diplomados en materia de sistema penal acusatorio adversarial y dentro de sus actividades profesionales se desempeñó como asesora jurídica y abogada postulante en materia fiscal, asesora del presidente del Congreso en la 60 legislatura del Estado de Veracruz y también en materia penal fue agente primera especializada en delitos cometidos contra la libertad y la seguridad sexual de la entonces Procuraduría del Estado de Veracruz, así como directora de capacitación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en el año 2018. Su inquietud en la formación de los estudiantes ha trascendido en la formación de diversos equipos de trabajo, alumnos que han concursado en materia de juicios penales y derechos humanos, organizados por la CONAPIP en nuestro país y también en diversos concursos internacionales donde han fungido como asesora de equipos y juez de concurso con magníficos resultados. Sin más preámbulo, vamos a dar el uso de la voz a la doctora Austria Paola. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Traté de afinar la voz para esta tarde y no me funcionó, pero espero que sea entendible y bueno, pues disculpen si en algún momento tengo que respirar de manera más profunda. Pues muy buena tarde. Agradezco la magnífica atención e invitación por parte de la doctora Flor de Magdalena Vargas Ortiz y de la bienvenida a este espacio siempre del doctor Arturo Chipuli Castillo. La verdad es que me siento muy honrada de compartir esta mesa con destacadas mentes del ámbito penal y me resulta un reto muy interesante coincidir con el doctor Moisés Moreno, con la doctora Iris Santillán de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el doctor Rodrigo Varela Videla de la Universidad de Buenos Aires y además de saludar siempre con cariño a mi admirado doctor Francisco Báez. Gracias por abrir estas puertas que nos permiten dialogar, cuestionar, reflexionar y proponer lo que considero siempre como un granito de arena en mi quehacer docente. Pues hace rato ya lo dijo el doctor Moreno, habló de una errática política criminal. La doctora Iris nos puso en la mesa cómo hay una ineficacia en la justicia penal en temas de violencia sexual por señalar que el derecho penal no sirve para llegar a la verdad. Y fíjense que lo que yo les traigo es precisamente cómo ha funcionado de manera errática este derecho penal a partir de la criminalización selectiva en México que se mira desde los derechos humanos. La criminalización selectiva no puede entenderse solo como un exceso en la aplicación de la ley, sino que requiere de un análisis desde los derechos humanos y desde la teoría penal. Desde el enfoque de derechos humanos, esta práctica vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la no discriminación, el debido proceso y el principio de humanidad. El derecho penal, que debería de ser la última ratio del Estado,
se convierte realmente en una herramienta de exclusión y represión. En esto, doctora Iris, sí sirve el derecho penal. Como señala Rodrigo Juárez, exdirector del Programa de Agravios y Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el uso del derecho penal para inhibir o castigar la labor de personas defensoras constituye una grave forma de violencia institucional. En la criminología crítica, autores como Michel Foucault, quien describió cómo las instituciones punitivas no solo castigan conductas, sino que reproducen y producen relaciones de poder que disciplinan a los cuerpos y a las poblaciones. Ya también Zaffaroni ha advertido que el derecho penal moderno funciona como un sistema selectivo que no recae en todos los sectores sociales por igual, sino que al contrario, está diseñado para controlar principalmente a los más vulnerables, en lo que él denomina un sistema de poder punitivo. El uso-abuso del derecho penal se manifiesta de dos grandes maneras. Una, en la exclusión de los grupos sociales, personas pobres, migrantes, jóvenes de barrios marginados y pueblos indígenas, que en lugar de recibir atención a sus problemas estructurales, son perseguidos penalmente por ello. La represión de conducta sería la siguiente forma, que podrían resolverse siempre de otra manera. Llámense protestas sociales, conflictos comunitarios e incluso muchas situaciones que están vinculadas realmente a la salud mental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la criminalización indebida de ciertos sectores constituye una forma de discriminación estructural y puede derivar en una responsabilidad internacional del Estado, como ya lo ha hecho en 2015, de acuerdo a la sentencia en el caso López Lone y otros contra Honduras, donde se mostró cómo el uso del aparato disciplinario y penal puede convertirse en una herramienta de represión política y violación de derechos humanos, incluso dentro del mismo propio sistema judicial. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos ha reiterado que el derecho penal no debe emplearse para restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión, la de asociación o de protesta pacífica, de acuerdo al informe que emiten defensores y defensoras en el año 2021. Algunos casos emblemáticos en México podrían mostrarnos estas líneas que les estoy señalando. En primer lugar, los delitos más perseguidos son aquellos vinculados con la pobreza, los robos menores, el narcomenudeo, la aportación simple de drogas, en contraste con los delitos de cuello blanco, corrupción, lavado de dinero, fraude fiscal, que mantienen índices de impunidad alarmantemente altos en contradicción con los primeros que he señalado. De este modo, podemos afirmar que el derecho penal aplica con todo el rigor contra las personas pobres, que mientras aquellas que tienen un poder económico y político suelen operar con indulgencia. La prisión preventiva, ya se ha hablado mucho de ella de acuerdo a estos estándares internacionales, sobre todo a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, y sin embargo sigue perpetuando el artículo 19 constitucional como lo tenemos en nuestro país y que es una forma de castigo anticipado. En 2023, más del 40% de la población penitenciaria que estaba encarcelada lo hacía sin sentencia. Este uso abusivo de la prisión preventiva vulnera directamente el principio de presunción de inocencia. La criminalización, ahora podemos hablar de los pueblos indígenas por defender sus territorios, ha sido denunciada también por los organismos internacionales. La relatora especial de la ONU, Mary Lowdor, documentó casos de indígenas líderes condenados a penas de hasta 58 años de prisión. Muchas veces son procesados sin pruebas sólidas y con graves violaciones a su debido proceso. Por ello, no solamente se muestra que el derecho penal y la criminalización selectiva sí funcionan, solo que no afecta a determinados sectores, sino que está afectando a aquellos que representan los derechos colectivos. Uno de los fenómenos también
Uno de los fenómenos más preocupantes de la criminalización es la forma en que impacta de manera desproporcionada a los grupos sociales más vulnerables. El sistema de justicia mexicano concentra sus esfuerzos en la persecución de delitos menores, asociados generalmente con sectores marginados como pequeños robos o narcomenudeo. La situación se agrava en el caso de los migrantes y de los pueblos indígenas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias de ellas. Permítanme un segundo, aprovechando que estamos en vivo. La situación se agrava en el caso de migrantes y pueblos indígenas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias de personas migrantes, muchas veces sin que se respeten sus derechos procesales básicos. Para muestra un botón, lo que sucedió el año pasado en este lugar donde tenían hacinados a los migrantes en un centro de detención en el borde de nuestra frontera norte del país, donde murieron quemadas varias personas. Estas prácticas se están dando entonces sin contar, sin traducción, sin defensa adecuada, sin atención a sus lenguas maternas, y esto es descriminalización institucionalizada, reforzada por un derecho penal que criminaliza este tipo de circunstancias de vulneración. Otro ámbito donde manifestamos esta criminalización selectiva en México es la represión de conductas sociales o problemas de salud, que en lugar de abordarse desde una perspectiva de los derechos humanos o de problemas de salud, se enfrentan a una lógica punitiva del Estado. Este fenómeno revela cómo el derecho penal se utiliza para limitar libertades fundamentales y perpetuar la exclusión de ciertos sectores. Podemos hablar de dos situaciones más: la criminalización de protestas sociales y los movimientos feministas reprimidos. Dentro del tema de la protesta social, hablamos de activistas y manifestantes que han sido acusados de delitos como sedición, ataques a la paz pública u obstrucción de obras públicas, a pesar de que únicamente estaban ejerciendo su derecho constitucional a una protesta pacífica. Basta ver cómo el caso, por ejemplo, de Raimundo Pascual fue procesado por sedición tras participar en una manifestación donde el aparato penal, insisto, doctora Iris, sí funciona. La respuesta institucional a las protestas feministas también evidencian un uso excesivo de la fuerza de los procesos penales como mecanismos de control social. En estas movilizaciones, por ejemplo, contra feminicidios, se han dado detenciones arbitrarias, hostigamiento y procesos judiciales contra mujeres que ejercen su derecho para exigir justicia. Este patrón de criminalización vulnera los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacíficas reconocidos en instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. Y podría yo seguir enumerando casos emblemáticos, datos, estadísticas y señalar cómo es que todo un aparato que nace del derecho penal, que es reforzado por un sistema de justicia, pues no nos está representando realmente la idea de lo que se esperaba de estos mismos. Por lo tanto, en esta mesa propongo por lo menos 3 situaciones a seguir para finalizar mi intervención. En primer lugar, necesitaremos reasignar una reforma estructural del sistema penal. Y esto no es otra vez cambiar un sistema. El problema no es el sistema, el problema somos los que usamos el sistema, los que trabajamos en el sistema, los que reproducimos el sistema. De allí que es necesario, urgente,
que se revise el diseño legal y operativo, que se atienda a las recomendaciones de derechos humanos y que se convierta entonces, y que no se convierta entonces en una herramienta de exclusión. Requerimos entonces reformar determinadas situaciones en nuestra Constitución y en nuestras leyes para que esto no ocurra. La segunda propuesta es el fortalecimiento institucional para el acceso a la justicia. La justicia no puede depender de un nivel socioeconómico. Necesitamos invertir en defensorías públicas independientes. Necesitamos garantizar una protección efectiva a personas defensoras y de comunidades indígenas. Nos urgen traductores, nos urgen recursos. Necesitamos que el acceso a la justicia sea realmente igualitario. Y por último, tener o contar con políticas públicas integrales y de transparencia. Esta criminalización de la pobreza no se resuelve con más castigo, sino que requerimos revisar las causas estructurales. Por ende, me permito concluir señalando que esta transformación no solo es legal o institucional, es ética y política, y depende de nosotros como estudiosos del derecho cuestionar y proponer en estos espacios y fuera de ellos esta situación que implica reconocer que el derecho penal no puede seguir operando más como un mecanismo de control sobre los cuerpos vulnerables, sino debe de ser una herramienta para garantizar justicia con dignidad. Muchas gracias. Gracias a la doctora Paola por esta importante ponencia, la cual nos invita a esta reflexión, a darnos cuenta de cómo el derecho penal sirve para lo que no debería servir, para fines perniciosos en los cuales se criminaliza selectivamente a defensores y defensoras de derechos humanos, a personas que protestan porque están en contra del Estado, de la sociedad, a personas de escasos recursos, entre otros. Y bien, para finalizar con broche de oro este brillante panel de ponentes, nos acompaña desde Argentina el maestro Rodrigo Facundo Videla. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, profesor en Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Con esta breve semblanza, escuchamos con mucha atención y de la misma manera recibimos con un aplauso al maestro Rodrigo Facundo. Tengo la ventaja, como hoy compartió el compañero, de cerrar. Y la ventaja de cerrar también porque desde ya hago propios los agradecimientos de quienes precedieron, así que me voy a ahorrar ahí unos segunditos, unos minutos, a Karina, a Florencia. No los voy a mencionar porque voy a hacer los propios, pero desde ya de todo corazón un agradecimiento enorme. En primer lugar, veo que la sala está llena de gente que entiendo que está estudiando la licenciatura aún, ¿no? Levante la mano quien está todavía estudiando la licenciatura. Bien, perfecto. Con esto, la primera idea que tengo es que ustedes recuerden que soy el ponente que les hizo levantar la mano. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una actitud de tipo emocional frente al dato. Ustedes no se van a acordar, tal vez, lo que yo les diga si a ustedes no les conmueve en algo, si a ustedes no les atraviesa, si no sienten que el conocimiento les va a servir para algo. Uno no conoce por el mero hecho de conocer, sino que conoce para vivir y para aplicar el conocimiento en la vida y cautelar la vida, cuidar la vida. Entonces, en un primer momento, este es un planteo de la decolonialidad. Voy a cerrar con esto. El recorrido que voy a hacer es justamente del planteo decolonial, entonces me gustaría arrancar por ahí, para que ya les quede grabada esta idea. En la exposición lo que voy a hacer va a ser recorrer 3 momentos, voy a sostener el tiempo. En un primer momento voy a caracterizar nuestro presente como una nueva fase del colonialismo, que podríamos estar pensando en un colonialismo de datos, ¿no? Entonces voy a explicar qué es esto, qué significa, quiénes lo impulsan, qué sujetos nuevos construye, qué relaciones nuevas produce y cuáles son las ideologías que lo sostienen. En segundo lugar, lo que quiero hacer es vincular esta caracterización del colonialismo de datos con la mirada crítica de
del derecho penal desde nuestra América, y para eso voy a recuperar ciertas nociones. Una es la del futuro ancestral de un filósofo brasileño que se llama Ayrton Krenak, y en segunda instancia a nuestro penalista y teórico de la condición colonial, el profesor Zaffaroni, para unir estas dos ideas y poder pensar o abrir otras ventanas de sentido a las lógicas punitivas globales actuales, que lo voy a enunciar de alguna manera como lo que presenta el dolor de la conexión e incluso una ciencia ficción punitivista. Esto parece que es una locura, pero voy a intentar darle sentido, así espero que me sigan. Por último, lo que voy a intentar hacer es justamente brindar dos propuestas estratégicas, estrategias concretas que nos sirvan para mitigar los efectos del colonialismo en nuestro sistema penal. Así que voy a entrar en este primer momento, que es el de la definición del colonialismo de datos. Nosotros sabemos que esta época puede ser definida como esta nueva fase donde ya, si bien persiste el colonialismo histórico, ¿no? Nosotros tenemos todavía resabios de ese primer colonialismo, se va metamorfoseando, podríamos decir, y empiezan a existir nuevas lógicas de extracción, nuevas lógicas de sometimiento. No es necesariamente un fenómeno diferente, sino que, ¿se escucha, no? Sí. Sino que representa una continuidad histórica con estrategias y formas un poco más sofisticadas y tal vez también más violentas. En un primer momento el colonialismo histórico se centró en una apropiación de tierras, cuerpos y recursos, y el colonialismo de datos en este momento se vuelca a la apropiación de la vida humana a través de la extracción del valor informático digitalizado. Esta dinámica sostiene un sociólogo y un especialista en comunicación que se llama Couder y Mejías, les recomiendo que los busquen. Ellos dicen que esta lógica se sostiene por lo que entienden como el sector de la cuantificación social. Antiguamente nosotros conocíamos a la empresa de las Indias, las empresas extractivistas, y hoy en día podríamos identificarlo con ellas, que en definitiva son las plataformas que nosotros conocemos, todos usamos, ¿no? Plataformas y empresas, Facebook, YouTube, TikTok si quieren, pero como empresa podríamos pensar en Google, Apple, etc. Lo que tienen estas empresas es que tienen por actividad principal justamente transformar la experiencia social en datos, y de este modo al final del día la experiencia humana en blanco de explotación rentable, intentando sistemáticamente convertir todas las vidas y todas las relaciones humanas en insumos para generar ganancia. Estas empresas que yo les mencionaba, en definitiva tienen un control privilegiado de las herramientas o de las palancas del cambio social, podríamos decir. Todo esto no se queda ahí, sino que además nosotros vemos que hay una modificación en cuanto al sujeto social. Ya se produce un nuevo sujeto social de cara a estas empresas, que es el sujeto de datos, ¿no? Es un sujeto reducido y representado en datos que no es visto como un individuo complejo, como lo somos todos, sino justamente como un conjunto de métricas, registros y perfiles al final del día. Este sujeto justamente se construye a través de la captura constante de nuestras acciones, emociones, consumos, vínculos, y esos datos se usan para predecir y orientar nuestro comportamiento. Los datos que ustedes quienes sacaron fotos recién a la exposición de Iris, a las filminas que ponía, en algún momento ese dato se puede cruzar con otro dato y saber si ustedes estaban en este momento acá prestando atención o no estaban prestando atención. Y ustedes quizás no lo recuerdan, pero los datos los van a recordar. Entonces, las consecuencias es que el sujeto social se transforma en un sujeto legible y explotable por las plataformas. Nuestra identidad al final del día ya no depende solo de lo que decimos o hacemos, sino de lo que los sistemas calculan de nosotros. Esto alimenta nuevas formas de control, discriminación y desigualdad. Obviamente, frente a este nuevo sujeto, se producen también nuevas relaciones sociales, son las que vamos a conocer o a entender como las relaciones de datos, que son no solo las que establecemos con otras personas, sino con las plataformas mismas y con los sistemas que median y registran nuestras interacciones. Todas las acciones, hablar, comprar, desplazarse, trabajar, sacarle fotos a las filminas de Iris, todo se convierte en un punto de extracción de datos. Al final la vida social se reconfigura bajo la lógica extractiva en su totalidad, y ahí aparece una nueva dependencia, que es que nosotros para existir socialmente debemos relacionarnos a través de sistemas que nos datifican. El problema es que se normaliza que toda relación humana sea también una relación de extracción de datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de colonialismo de datos, nos referimos a un proceso de apropiación que actualiza y prolonga la lógica colonial histórica
Y hoy ya no se coloniza el territorio y el dominio de los recursos naturales, sino la vida misma traducida en flujos de información que circulan y se valorizan en el mercado digital. Ahí hay una expansión de la capacidad de explotar la vida, asimilando actividades humanas nuevas, anexando nuevas capas de la vida humana al capital. En este sentido es que se afirma que estamos frente a un nuevo orden económico y social. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué hago? ¿Dejo de usar las redes? No, ya vamos a llegar, pero para que lleguemos tenemos que tener presente que justamente frente a este cambio tan profundo que organiza nuevas formas de extraer valor, de organizar lo social, de distribuir el poder económico, no se sostiene solo con tecnología, sino que se necesitan nuevas ideologías que vuelvan aceptables y legitimen todo esto. Entonces ahí podemos identificar al menos 3 ideologías. La primera es la ideología de la conexión, ¿no? Tengan en cuenta cuando estoy hablando de ideologías, el colonialismo histórico en algún momento necesitó inventar la idea de razas, del racismo, para poder legitimar el sometimiento de distintos pueblos. Entonces no alcanza solo con la fuerza o con las tecnologías, sino que se requiere de esas ideologías, que también son tecnologías, pero se requiere de esas ideologías para poder legitimar y que se vuelva tolerable eso. Entonces, de nuevo, las ideologías que necesitamos para tolerar el colonialismo de datos. En un primer momento, la ideología de la conexión. Se presenta la conexión digital como sinónimo de inclusión, libertad, progreso. Sin embargo, detrás de esta promesa lo que se oculta, es lo que por lo menos tentativamente me gustaría llamar, es el dolor de la conexión. Ahí nosotros tenemos el disciplinamiento digital, la algoritmización del odio, que es algo que está trabajando y así lo ha anunciado la profesora Busis. Los invito mañana o pasado, no sé cuándo te toca, a venir a escucharlo. Luego la intrusión a la privacidad y la vulneración de derechos, discriminaciones algorítmicas, ¿no? Clasificaciones automáticas que son poco transparentes e injustas, que amplifican desigualdades previas del orden racial, de género, de clase, claramente todo eso interseccionado, y en definitiva lo que hace esta ideología es reducir la vida humana a datos intercambiables. Una segunda ideología que permite esto es la ideología de la datificación. Esto justamente lo que hace es que proponer que todo lo humano puede y debe ser convertido en datos. Así se refuerza la figura de que el sujeto de datos está bien que exista, se naturaliza que las relaciones sociales se midan en rankings, puntajes o índices de riesgo. En definitiva, es una ideología que transforma la complejidad de lo social en métricas aparentemente objetivas, aptas para la gestión y el control. Esta es en definitiva la que yo creo la mayor responsable de la desacralización de la vida, ¿no? Fanon ha señalado siempre que el colonialismo es una negación de la humanidad, pero en esta fase creo que esa negación profundiza al capturar todas las capas del proceso vital. Como tercera ideología, voy a ponerme un poquito, es lo que identifico retomando a un filósofo y ensayista argentino, que es la ciencia ficción capitalista, que lo que viene a proponernos es que a nosotros se nos presenta el futuro como el fin del mundo. El fin del mundo se va a acabar y los únicos capaces de solucionarnos ese problema son los multimillonarios sacándonos del planeta Tierra. Bien, ese es el futuro que se nos presenta. Atado a esto, se nos presenta una lógica donde toda limitación que nosotros tengamos es tecnológica. La única traba con la que nosotros podemos encontrarnos es una limitación tecnológica. No ética, como señalaba, no vinculada a la dignidad humana, no importa. Todas esas nociones por las que nosotros trabajamos no importa. Lo único que a nosotros nos impide alcanzar nuestros objetivos es la falta de tecnología. Eso es lo que plantea un poco la idea de la ciencia ficción capitalista, ¿no? Trae lo de la ciencia ficción porque dice, bueno, ahora los empresarios tecnológicos contrabandean de la ciencia ficción a la ingeniería estas ideas de sacarnos del fin del mundo y nos los presentan como el único futuro posible. Ahora, ya sí, para entrar al segundo momento, que me voy a apurar, es que vengo a proponer esta idea del futuro ancestral, que lo que propone Ayrton Krenak, que se vincula con esta idea de que la ciencia ficción capitalista nos dice, bueno, el mundo se va a acabar, y está un poco esto también de, bueno, las inteligencias artificiales para exterminar la vida humana, es la primera vez que la humanidad se encuentra con un otro distinto, que es inteligente y que tiene la capacidad de acabar con él. Bueno, la realidad es que esto ya pasó. Históricamente, con la colonización se ha encontrado un otro que ha sido catalogado como un no humano, porque el occidental catalogó como un no humano al local, y el local también pensó que el afuerino era un no humano.
Claro, el tema es que los requisitos para ser un humano eran distintos. Uno exigía tener alma y el otro alcanzaba con tener un cuerpo. Si tenías un cuerpo eras un humano, el otro tenías que tener alma. Claro, anda a probar que tenías un alma. Entonces los requisitos para ser un humano en un caso eran mucho más complejos que el otro. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. En esa idea es que el futuro ancestral nos viene a decir, bueno, si nosotros queremos prevenir el fin del mundo, veamos aquella experiencia documentada que ya vivió el fin del mundo. A los indígenas ya se les acabó su mundo, ya han sido exterminados. Es la única experiencia con la que contamos para nosotros decir cómo afrontamos el fin del mundo. Entonces, por eso, al final del día, los indígenas vienen del futuro. Por eso es que se propone un futuro ancestral. En esa idea es que lo que propongo es tomar estas enseñanzas y a una ciencia ficción capitalista que contrabandea las cosas de la ciencia ficción a la ingeniería, hacer lo que ha hecho Raúl Zaffaroni en algún momento, que es contrabandear las ideas del realismo mágico tan propio de Latinoamérica al derecho penal. Ustedes saben que en algún momento Zaffaroni pensó en las muertes anunciadas, retomando esa idea de García Márquez, como esas muertes que produce la propia operatividad del sistema penal. Es alguien que es cantado que se va a morir. Toda tu vida fuiste un excluido, en algún momento te meten en la cárcel y te vas a morir. Es una muerte cantada. Desde el inicio, como en el libro, es fijo que te vas a morir. Entonces un poco la idea es esto, retomar los saberes que ya están acá en nuestra tierra, las estrategias que han sabido tomar quienes nos precedieron en este camino de la contención del poder punitivo y elaborar herramientas para ello. Y esto, para que no quede todo disipado y parezca una gran locura, yo voy a proponer dos breves supuestos, dos breves estrategias que nos pueden servir para contener tanto los resabios del colonialismo histórico que tenemos como el colonialismo en esta nueva fase. Por un momento, y hablaba la compañera Austria, de la vulnerabilidad, de cómo el sistema penal termina destruyendo a los excluidos y demás, nosotros lo que pensamos ahí es que existe una derrota previa. Claro, seguramente todos ustedes cometieron delitos en algún momento, como yo, como todos, ahora no todos han sido llevados frente al sistema penal. La pregunta es ¿por qué? Porque no han sido seleccionados por el sistema penal. Ahora, ustedes no han sido seleccionados porque han tenido tal vez las defensas frente al sistema penal para no ser seleccionados. ¿Cuáles son esas defensas? Y bueno, vamos a ver la contracara. En Argentina, el 85% de los detenidos no terminó la secundaria o la preparatoria para ustedes. Es decir, son sujetos que tenían el derecho a estudiar, pero no lo han podido ejercer. La pregunta es, ¿cuánto ejerció de su ciudadanía real? Nada. Para poner un ejemplo, los datos nos indican que han sido vulnerabilizados en un montón de otros elementos que son indicadores de la ciudadanía. Entonces, al final del día, nosotros estamos castigando no ciudadanos, que es esto que traía hoy el profesor Eslocar al principio del encuentro. Entonces, en ese sentido, una de las estrategias que nosotros tenemos, tal vez no del ámbito estrictamente del derecho penal, como juristas, que utilizamos un derecho penal entendido como herramienta de contención del poder punitivo, sino tal vez vinculado a la política criminal, es generar ciudadanía. Nosotros vamos a lograr quitarle clientela al sistema penal si generamos ciudadanía otorgando derechos reales, haciendo que se ejerzan esos derechos. Y ahora sí, como segunda instancia para contener al colonialismo en esta nueva modalidad, se nos ocurre como idea, algo que hemos trabajado con Laura, que es reconocer los dolores que genera esa conexión y darle cierta significación jurídica. El ejemplo con el que trabajamos es nosotros lo que llamamos el escrache, o también en Chile creo que ustedes también llaman funar, que es el supuesto cuando, no sé, Laura, como ejemplo Laura porque tengo confianza, denuncia que yo abuso de ella y lo pone en las redes sociales y dice Rodrigo, abuso de mí y demás. No puede confiar en la justicia por lo que relató Iris, entonces recurre al mecanismo virtual para hacer esto. Ahora, claro, ¿qué pasa? Van a decirle al feminismo, sos punitivista, querés que Rodrigo sufra. No, bueno, pero quiero que haya justicia, no quiero que sufra, quiero que haya justicia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué hacemos con Rodrigo? Que supongamos que ustedes, claro, como yo hice eso, me echan de acá, me echan del Congreso. Llego a Buenos Aires, se enteran, me echan de mi trabajo. Mi familia no me habla, es decir, yo padezco, realmente yo padezco, no soy la víctima de esto, pero hay un dolor social que yo estoy recibiendo que está. Y a ustedes, al feminismo, le van a decir, vieron, ustedes son punitivistas. No, justamente lo que se busca es justicia, no hacer sufrir. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nosotros como juristas tenemos para mitigar el dolor en la sociedad? Bueno, en ese caso es tener en cuenta el dolor que genera la conexión.
el dolor de la viralización. ¿Qué quiere decir esto de tener en cuenta el dolor de la conexión? Bueno, es darle una significación jurídica y reconocer que lo que duele, duele. No podemos decir que lo que duele no duele. Es reconocer la realidad. Y tenemos que reconocer la realidad de que yo he padecido la expulsión, la pérdida del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Bueno, cuando a mí me condenen y me hallen culpable, descuéntenme de la pena legal a imponer la porción de dolor ya padecida. Digan, ¿por qué le vamos a descontar eso? Bueno, el derecho penal ya trabaja descontando dolores que no impone el propio Estado. Es el caso clásico de la mano holística, cuando ustedes conducen un vehículo, chocan, matan, muere su pareja o su hija, el Estado dice, bueno, pena natural, ya padeció, ¿para qué le vamos a imponer una nueva pena? Entonces, el Estado ya tiene herramientas que permiten reconocer padecimientos no impuestos por el propio Estado. Nosotros podemos incluso legitimar que este dispositivo de castigo social es poder punitivo desde una visión del pluralismo jurídico, es decir, donde el Estado no es el único con las herramientas para imponer castigos. Pero incluso sin esa perspectiva no encontraríamos limitaciones para reconocer este otro padecimiento y decir, bueno, yo no quiero que sufra por el mero hecho de sufrir, sí quiero justicia y eventualmente cuando lo castiguen que le descuenten ya sea un día, dos, lo que implique. Es un problema de cuantificaciones, es un problema de otro. Así que en este sentido, y para cerrar ahora sí, la propuesta termina siendo esta, la de encontrar estrategias, encontrar herramientas desde lo que vamos a entender como una epistemología nuestroamericana, ¿no? Nosotros tradicionalmente trabajamos con esta idea de Latinoamérica, pero ya enunciativamente estamos ocultando a los pueblos que no son de raíz latina. ¿Cómo entiendo yo en Argentina a un pueblo mapuche o un pueblo andino como un país latinoamericano? ¿Cómo entienden ustedes acá a los mexicas como pueblos latinos de origen? Entonces, pensar en una epistemología nuestroamericana para el derecho penal es reconocer justamente los aportes, los distintos saberes que pueden tener estas otras maneras de existir para al final del día contener el poder punitivo, que es una herramienta por excelencia del poder colonial. Y esto no plantea suprimir lo europeo, la visión occidental, así como Iris también traía a una pensadora anglosajona al final del día, pero lo que la valida no es que sea anglosajona, lo que la valida es que Iris la trae. Es ella la que le da validez, porque dice, che, esto nos sirve a nosotros. No la tenemos que usar por mero prejuicio epistémico porque es anglosajona, es válido. No, sino porque es una herramienta útil. Así que en definitiva, esa es un poco la propuesta para intentar contener el colonialismo en estas nuevas modalidades. Así que muchas gracias por su atención. Gracias al maestro Rodrigo. Vamos a quizá 5 minutos, 10 para escuchar algunas intervenciones que pudiera haber en el aula. ¿Para acá? Pueden hacer una cita y les van a sacar el micrófono. Yo estudio aquí en el doctorado del instituto y mi especialidad más penal. Me extraña que me haya animado a preguntar en esta materia de la cual no conozco tanto, pero hay un tema que me conmueve con relación al feminismo. Yo formo parte de algunos colectivos y me causa mucho impacto el tema de que en el derecho penal no está la solución para muchas de estas cosas, ya que, bueno, en el artículo 34 de la Constitución de Veracruz da la potestad a algunas personas para poder presentar iniciativas, inclusive está la Universidad Veracruzana, la gobernadora, magistrados, diputados federales, y a través de estos colectivos, pues yo desde hace muchos años, antes de inclusive terminar la carrera de leyes, he presentado una de las iniciativas que he considerado importantes en este sentido. Y comencé de las primeras que empezamos a trabajar era incrementar la pena del abuso sexual para el Código Penal de Veracruz, con penalistas ahora sí que reconocidos. Yo fui como una portavoz con algunos diputados federales, buscamos abrir puertas, ¿no?, para que se escuchara y quedaran medidas
sancionatorias por encima, perdón, de la media, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos penales, para que no se admitieran fianzas en algunos casos especiales, ¿no? Me acuerdo que también pasé por muchas, pues hasta mi papá me regañaba, ¿no? ¿Por qué te vas a manifestar y por qué te pones en el ojo crítico, pues, del Estado, ¿no? Entonces, de lo último que he intentado con mi equipo, ahora sí que exprofeso, porque pues yo me dedico a derecho administrativo realmente, es buscar, por ejemplo, un punto de acuerdo para la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidio. Fuimos a buscar inclusive a la gobernadora, porque ella en su propuesta de campaña dijo que iba a ser un tipo de iniciativa, ¿no? Que pues no se logró, inclusive con todas las alertas de género que tenemos en el Estado. Bueno, hay muchos datos, muchas luchas que hemos hecho, pero ahora que hago el recuento, casi todas son encausadas al derecho penal. Entonces, por eso me causa tanto impacto esto. Hace unos meses, este mismo año, se incluyó dentro de la ley al acceso para una vida libre de violencia de las mujeres en Veracruz el término, la definición de violencia vicaria, la cual pues también presentamos por ahí una iniciativa con la presidenta magistrada ahora del Poder Judicial para incluir ese término en una ley penal, en el Código Penal de Veracruz, para que no hubiera una deficiencia en cuanto a la integración de carpetas de investigación, para la formulación de hipótesis, bueno, etcétera. Esas son de las que ahorita me ando acordando, todas encaminadas a ese tema. Y bueno, la pregunta es, si no es por parte del derecho penal, ¿cuál es la vía, cuál es jurídicamente, cuál es la rama del derecho que puede ayudar a esta lucha de las mujeres contra la violencia? A ella, yo creo que va dirigida, mira. Qué bueno que comentaste lo del feminicidio. Fíjate que estoy ahorita asesorando una tesis de maestría sobre feminicidio. La tesista iba orientada a encontrar información sobre la poca efectividad, ¿no? Con la idea de la prevención general de derecho penal. Por supuesto, demostró que no inhibe ninguna conducta, pero sobre todo con todo un hallazgo adicional, y es que igual hizo uso del recurso de revisar los datos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Lo que encontró es que proporcionalmente las mujeres que están acusadas por tentativa de feminicidio o por feminicidio reciben penas más altas que los hombres. O sea, hay muchos hombres que tienen penas de hasta 1 año de prisión. Las mujeres, la pena más reducida es de 5 años, ¿no? Entonces, para que vayamos viendo esto. Yo te sugiero, sí, esto de pronto, yo creo que todas las feministas hemos pasado por ahí, o sea, sí, más penas y tal, ¿no? Pero creo que en el fondo está esta idea vindicativa que además como sociedad tenemos, pero pues se queda en venganza. Y la venganza lo que trae como consecuencia es más violencia, ¿no? Entonces, justo ahorita estoy leyendo un librito de Tamar Pitch, pues no me acuerdo el nombre, siempre se me acaban los nombres, La mala víctima. ¿Cómo? La mala víctima, ¿no? Algo así se llama, la mala víctima. Es el último libro de Tamar Pitch, ¿no? Que dice, que habla de algo que lo han hablado otras estudiosas, ¿no? De el caso de la violencia familiar. O sea, ¿cuántas mujeres realmente quieren que encarcelen a sus parejas? No, o sea, quieren otras cosas, pero no las hemos escuchado. Y la otra recomendación, ¿cómo se llama el libro? Poder punitivo y poder patriarcal. Poder punitivo y poder patriarcal. Otra vez, nunca nos acordamos. Bueno, en ese, o sea, sí te va, pero tienes que leerlo sí o sí, porque te va a explotar la cabeza.
con el texto de esta palabra, ¿no? O sea, este análisis de, ¿no? O sea, sí te va a hacer reflexionar. Ya lo había dicho varios años antes en el texto, en un libro colectivo de Aide Luchín, ¿no? Yo lo leí hace muchos años, pero, o sea, y lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a releer, ¿no? O sea, cuando mi espíritu vindicativo, o sea, no hay duda, hay delitos muy graves como o sea, como la violación o como el feminicidio. Pero no podemos utilizar el derecho penal para todo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es echar leña al fuego. No ha funcionado, el derecho penal no ha funcionado para lo que dice que funciona. Sirve para lo que la doctora expuso, ¿no? Pero no para eso. Entonces, le haces esas dos lecturas, ¿no? De verdad, o sea, sí te va a mover el tapete. Y sumo una, así, Sí. si se me permite, con mano alzada, que es siempre la recomendación de Angela Davis, que es que no utilicemos para las herramientas del feminismo las herramientas del sometimiento del amor, porque nos convertimos en él. Y eso me parece una tremenda advertencia. Sí. Sí. Para no convertirnos en el patriarcado. Se vale decir, me equivoqué. Y el reto es ese. Busquemos otras vías, ¿no? Yo creo que la educación es elemental. O sea, necesitamos desde la educación más básica de construir estos roles, o sea, estos estereotipos, ¿no? Que nos tienen en desventaja frente a los hombres y que pues les hace pensar que pueden hacer de nuestras vidas y de nuestros cuerpos lo que quieran, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que más que el uso de derecho. Que lo pagaron. Ahí tienes. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por traer a ponentes tan importantes y que nos traen todo este cúmulo de conocimiento, para algunos nuevo y bueno, que alimentan nuestro conocimiento. Algo importante que rescaté de la ponencia del doctor Rodrigo es el concepto que él da del dolor de la conexión, ¿no? Bueno, aquí yo quiero que usted me explique de forma concreta, en la práctica ya del litigio penal, cómo podríamos demostrar judicialmente ese dolor social que consideraría yo es extrajudicial, ¿no? Y bueno, me refiero, por ejemplo, a qué tipo de pruebas se podrían presentar, qué peritajes necesitamos y bajo qué figura jurídica pues se podría incorporar este concepto para los jueces, porque por ejemplo el derecho digital o el derecho penal digital es algo nuevo, que muchos jueces pues a veces no tienen el conocimiento. ¿Cómo podría yo llegar a un juez y presentar este tipo de casos? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque me da espacio para profundizar en esto, que es muy interesante, que al final del día es lo más interesante. Yo uso una frase que es, bueno, ¿y esto cómo se come? Al final del día, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, muy lindo la crítica al colonialismo, pero yo tengo que traducir bien. Eso me parece sumamente interesante, porque nosotros tenemos cierto. Primero, en relación a la prueba, no daría algún elemento particular o específico de ese dolor, sino como probar cualquier hecho, ya sea con peritajes informáticos o incluso suponete que vos sos la defensora de alguien que ha padecido lo que yo narré, para decir lo que yo narré, bueno, podrías presentar pruebas de que fue despedido del trabajo, acá están las capturas de pantalla, esta es la situación, que le hagan un test psicológico a ver si lo que sea, cualquier prueba que ya existe dentro del abanico de posibilidades de cada código procesal de nuestro país, de nuestros estados.
provincial, decimos nosotros, pues, no sé, no recuerdo cuál es el nombre que llaman, pero de los estados, bien. Entonces, en primer lugar, en segundo, exacto, es un castigo extrajudicial, y yo creo que ahí el andamiaje o las herramientas o las estrategias que nosotros tenemos para poder convencer a un juez de que tenga en cuenta esto es todo lo que nos ha ofrecido el pensar las penas ilícitas al final del día. Nosotros cuando pensamos las penas ilícitas estamos pensando justamente en ese dolor aplicado, pero no permitido, por decirlo de alguna forma. Voy a intentar reducirlo muy brevemente, pero vos podés cometer un delito, te castigan a los años que sea y vas a la cárcel. Te prometimos que la cárcel iba a ser sana y limpia y que no ibas a padecer más que tomarte 5 años de tu tiempo existencial. Ahora, el primer día que llegaste a la prisión, dormiste tal vez en el suelo, o te pegaron los penitenciarios, los custodios, ¿no?, de la cárcel, y sufriste un montón de otros dolores extras que no eran los dolores que te prometió el Estado que te iba a aplicar lícitamente. Ahora, ¿qué hacemos con todo ese otro dolor que vos sufriste? ¿Es un dolor perdido o es un dolor que le damos una significación jurídica? Entonces, la tarea, si nosotros queremos contener el poder punitivo siempre porque tenemos en miras eso, ¿no? Bueno, nuestro objetivo es mitigar el dolor que causa el sistema penal en la sociedad. ¿Cómo lo mitigo? Y bueno, ahí yo voy a recurrir a herramientas que tenemos en nuestras constituciones, en los tratados internacionales, que es, por ejemplo, la prohibición de la doble punición. Yo no puedo penar 2 veces a alguien por lo mismo. Entonces yo te pené con la pena ilícita, con las torturas, con esto, con lo otro, y además te peno con la pena de prisión. Hay un quebrantamiento de la relación entre el delito cometido y el castigo a imponer. Entonces yo ahí tengo también el quebrantamiento de la proporcionalidad, la doble punición, etcétera, etcétera. Entonces yo ya tengo principios que a mí me permiten decir, se están quebrando todos estos principios, ajustámelo, compensámelo en la pena lícita. Luego se va a plantear el problema de cómo lo compenso, es decir, cómo le descuento que alguien sufrió torturas. Y bueno, por ejemplo, si alguien sufrió torturas y perdió un ojo producto de las torturas, puedo agarrar en el Código Penal cómo se tasó esa lesión, es decir, si al que le generaron una lesión gravísima a otro, se le impondrá una pena de 5 años. Bueno, entonces esta lesión gravísima nosotros la estamos pensando como sociedad como que son 5 años. Bueno, fíjate si le podés descontar esos 5 años por haber perdido el ojo, o sea, al inverso. Entonces, ese es un problema de cuantificación, que eso es lo que decía Laura, siempre intentamos hacer una cuantificación entre un daño causado y la pena a imponer, que no hay una correlación lógica entre eso. ¿Cuánto vale lo que sea? Siempre es medio injusto, por decirlo de alguna forma, no preciso, por más que el derecho se pretende lógico, científico y preciso. Pero bueno, ese ya sería el orden de la cuantificación, no me voy a extender más, no sé si logré, si me quedó algo, gracias. Gracias. Por allá, mira. Mi nombre es Juan Miguel Rivas, muchos me conocen como Italus con Z. Hoy en la mañana que hablábamos un poquito de derechos humanos, intervení también, y sí me puede mucho lo del feminismo, lo de los feminicidios, perdón. Y quería preguntarle a la doctora, futura doctora feminista, ¿cuál es su nombre? Iris Rocío. Iris. Ok, y ese sí es importante y me gustaría que pusiera, vivo en una zona que le llaman el Santuario de las Garzas, no sé si ustedes la conocen o la han escuchado. Bueno, para los que no la conocen, les platico. Es una reserva ecológica, es un bosque grande, es un humedal, y así literal es mi letanía donde quiera que me paro. Nos han ido a matar vecinas o nos han ido a botar mujeres. La última vecina que nos asesinaron en una caja de agua abandonada que tenía hoyo y tenía ropa adentro y muebles, a la muchacha que tenía alrededor de 19 o 20 años, algo así. Chaparrita, güerita, finita, delgadita, con su propia agujeta de sus tenis, la ahorcaron. La buscaron mucho tiempo y ahí vino a aparecer. Y así como esta lamentable historia, si ustedes ponen en el internet, en YouTube, el Santuario de las Garzas, se van a encontrar con otras anécdotas que de la prepa tal, de la escuela tal, o de mujeres que hayan parecido. Entonces sí sería muy bueno que los colectivos feministas de Jalapa, yo sé que hay muchas mujeres que en estos momentos pues viven abusos, acosos y demás, pero también ojalá que estos colectivos también se dedicaran un poquito a la prevención, de que vayan a derechos humanos como colectivos feministas, que también le digan a las autoridades que hagan algo en este tipo de zonas.
Porque yo vivía engañado de que metieron a la policía montada y dormía un poco tranquilo, en el caso de las mujeres, y resulta que la policía montada nada más está de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo digo, ¿para qué los tenemos también para el día? El justo es después de la medianoche. Entonces, sí me gustaría que las mujeres feministas y los colectivos intervinieran en esto un poco. Es Juan. Y la sociedad entera, ¿no? Porque nos afecta a todas y a todos, a final de cuentas, ¿no? Entonces, tampoco se van así como cargarle toda la cosa. Siempre eso pasa. ¿Y dónde están los colectivos feministas? No, espérate, o sea, ¿no? Estamos, o sea, creo que es tarea de todas las personas de la sociedad. Muchas gracias a nuestras ponentes y nuestro ponente de esta mesa. Para finalizar, vamos a hacer entrega de unas constancias, las cuales me permitiré dar lectura a una de ellas y posteriormente el mismo texto con el nombre de cada una y de los ponentes aquí presentes. La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Cátedra Emilio Gini Villarreal y el Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos, otorga la presente constancia a, y aquí mencionaré a cada uno de nuestros ponentes, por su participación como ponente en la Mesa 2, Política Criminal y Derechos Humanos del ciclo Conferencias, Justicia y Transformación, Ciencias Penales, Innovación Tecnológica y Derechos Humanos, celebrado los días 1, 2 y 3 de octubre de 2025, DIF de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, Jalapa, Veracruz, a 2 de octubre de 2025. Firma el doctor. Bueno, pues la firmaron el día que finalice el evento. Es que no nos olvida por eso. Firma el doctor Miguel Arturo Miguel Chiculi Castillo, que es nuestro director, y también de parte de la doctora Peña, que es responsable operativa de nuestro observatorio. Les extiendo la constancia a la doctora Iris Rocío Santillán. De la misma manera, al doctor Moisés se le hará llegar por vía de paquetería o de correo electrónico, también se le ha expedido su respectiva constancia al ponente que nos acompaña en línea. Se expide la constancia, la doctora Oscar Paola Barrada. Como mencionaba, al doctor Moisés Moreno Hernández se le hace llegar por vía electrónica. Y finalmente al maestro Rodrigo Facundo Videla. Bien, con esto damos por finalizar los trabajos de esta segunda mesa. Muchas gracias a todas y todos los presentes. Continúan mañana los trabajos de este importante. Muchas gracias.